primero, de veras, de corazón, gracias por este libro. Es un libro entrañable, movido por una pregunta tiernísima. Como decían ayer, pues es una conversación de alguien con su mamá. Sí. En situaciones y en preguntas, como tú decías, de las esenciales, de las infantiles, el libro se vuelve entrañable para todos. Un libro improbable, porque se pusieron muchos semáforos en verde y decisiones inteligentes, y es un libro imposible de repetir, único. Y yo diría que también es un libro que se está volviendo indispensable, y esto lo estarás notando plática tras plática, reacción tras reacción. No, es imperdible, ¿no? Y es un regalo que nos das, y yo lo agradezco y lo celebro muy amable, enormemente. Yo a ti de todo corazón. Te quiero empezar contando una historia fascinante. Luis Buñuel, que murió en México, al final de su vida se hizo enorme amigo de Julián Pablo, un sacerdote dominico. Y diario todos los días tenían su ritual, tomar su whisky a las 5, diario, por años. Y entre tantas conversaciones que se dieron entre ellos, alguna vez Buñuel le dijo: Julián, usted cree en Dios y yo creo en el misterio, que son la misma cosa. Fantástico, ¿no? Fantástico, sí. Y lo digo porque tu libro y sobre todo las discusiones que ha generado nos han demostrado que hay muchas maneras de creer. Puede ser. Y sí, hay fundamentalistas, sí. Todavía hay constantinistas, clericales, sí. La apuesta pascaliana que tú verdaderamente cuestionas por ser interesada, por ser matemática. Hay todo eso, pero también hay muchas maneras de no creer. Sí. Hay una periodista paisana tuya nos hizo ver que el fundamentalismo no era monopolio de los creyentes. Ajá. Por allí aquella que te acusaba de blanquear, y además dices, madre mía, y además no había leído el libro, entonces es fascinante eso. Entonces obviamente no te voy a preguntar, porque todo el mundo te ha preguntado sobre tu conversión, no conversión, ¿no? Además tu cuate Fazzini se infartaría si repito el tema, pero sí sobre si tu manera de no creer, con toda esta experiencia fascinante, ha cambiado en algo, y si ha cambiado en algo, ¿en qué ha cambiado? Sí, mira, para empezar te tengo que decir una cosa. A mí este libro me ha cambiado de arriba abajo. Y es normal, un libro de verdad te cambia la vida, porque un libro es una aventura. Y una aventura que no te cambia no es una aventura. La literatura es un placer, antes que nada, ¿verdad? Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. El sexo es placer y conocimiento. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Es como alguien al que no le gusta el sexo. Entonces a mí este libro me ha cambiado en todos los sentidos. Sí, mira, ayer por ejemplo hablábamos con Juan Villoro, hablaba yo, de cómo yo a veces también, cuando escribía este libro, he sentido envidia de la gente que creía. Sí. ¿Y cómo no sentirla? Yo creo que no soy el único que la ha sentido, ¿no? De la fuerza, de la serenidad, de la tranquilidad, que te da la creencia, ¿no? Pero la creencia, yo lo decía, y lo digo en el libro, no es algo voluntario. O sea, el Papa dice que es un don. Sí, con el cardenal Tolentino llegamos a la conclusión como una intuición poética, pero en todo caso no es voluntaria, sea una cosa, sea otra, no es voluntaria. O sea, tú no puedes decir, mira, como la fe me interesa y te da fuerza, te da energía, voy a ser creyente. No, tú lo tienes o no lo tienes, yo lo tuve y ya no lo tengo. Eso es un aspecto, hay muchísimos aspectos. Por ejemplo, yo siempre me definí como ateo. Y escribiendo este libro he tenido muy presente una frase de Hannah Arendt, que era agnóstica, se definía a sí misma como agnóstica, y escribió un ensayo admirable sobre Juan XXIII, que era el modelo del Papa Francisco. Un cristiano en la silla, ¿no? Bravo, un cristiano en la silla de San Pedro, que es un ensayo admirable. Y ella decía, los ateos son necios que creen saber aquello que no se puede saber. Creo que a eso aludía Buñuel cuando decía, yo creo en el misterio. Quería decir, yo creo que no lo sé todo. Es que creer que lo sabes todo, incluso que esto que estamos viendo es todo lo que hay,
es una forma de estupidez, que es lo que está diciendo Hannah Arendt, ¿no? Entonces yo creo que me he vuelto más humilde, ¿verdad? Escribiendo este libro me he vuelto más humilde, más respetuoso con la gente que cree. Yo he sido anticlerical en el mal sentido de la palabra, anticlerical de patio de colegio, ¿no? Chistes de curas. Sí, mira, el cambio fundamental, de chistes de curas, el cambio fundamental te lo voy a explicar de otra manera, hay tantos cambios. Pero el otro día hablaba con un español que había vivido muchos años fuera de España y me dijo, mira, los españoles siempre vamos detrás de los curas, o para obedecerlos o para matarlos. Y tenía razón. Esa ha sido la historia de España, y no solo la historia de España, sino de los países, digamos, católicos, de tradición católica como los nuestros. Y yo me niego a eso ya. Es decir, en este libro lo que he intentado es ser respetuoso. Es decir, el gran esfuerzo, creo que también lo decía ayer, lo digo siempre, pero aquí es lo más importante. El gran esfuerzo para mí, a la hora de escribir este libro, no ha sido leer los muchos libros que he leído o lo que sea, sino llegar al Vaticano, al corazón del catolicismo, con los ojos limpios, sin prejuicios, limpios de prejuicios. Eso es lo más difícil, porque lo más difícil porque todos estamos saturados de prejuicios respecto a la Iglesia Católica, al cristianismo, al Vaticano, prejuicios a favor, prejuicios en contra. Fanáticos o detractores, ¿no? Totalmente. Entonces llegar allí a ver qué es lo que realmente hay, de qué está hablando la Iglesia Católica, qué es lo que dice, no lo que a mí me interesaría que dijese, o lo que yo imagino que dice, o lo que decía cuando yo era pequeñito y era católico. No, lo que dice de verdad. ¿Quién es la gente que lo lleva de verdad? ¿Quiénes son? ¿Cómo son de verdad? ¿Quién era este señor que se llamaba Bergoglio y que se hacía llamar Francisco? ¿Quién era de verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú haces ese ejercicio, que es el que yo he intentado hacer en este libro, todo es sorprendente. Desde el principio, desde la propuesta, que es una propuesta increíble, que nunca le habían hecho a nadie, hasta el final, que si yo fuera un creyente creería que es un pequeño milagro, ¿verdad? Ay, no voy a decir más. Entonces creo que lo que sorprende a mucha gente es que este es un libro que ni obedece a los curas, ni va detrás de los curas para obedecerlos, ni para matarlos, sino que intenta ser respetuoso, que intenta averiguar qué es lo que realmente hay, entender. Y ahí, fíjate, tú dices que el clericalismo es el gran cáncer, y creo yo que es el gran cáncer de la Iglesia. Lo pensaba Francisco. Lo pensaba Francisco, que era más anticlerical que tú mismo. Exactamente. ¿No? Y yo pienso, ¿y por qué? Porque se define como una especie de superioridad moral de los clérigos sobre nosotros, sobre todos. Pero pienso que el proselitismo, que tiene la misma raíz, yo soy superior a ti porque yo soy ateo, porque yo soy creyente, porque yo soy tal. Si bien lo uno es una enfermedad de la Iglesia, el proselitismo, no sé qué pienses, es una enfermedad de la democracia y del diálogo. Porque si yo te quiero convencer a ti, te estoy de alguna forma faltando al respeto. Tú llegaste con un respeto enorme y nadie te quería convertir, y tú tampoco querías convertir a nadie. ¿No? Eso es muy difícil de entender para mucha gente, para los fanáticos, pero es así. A mí nadie me pretendió convencer allí, yo no pretendí convencer a nadie, lo que hubo es un diálogo entre unos y otros. Yo lo que quería era saber de qué estaba hablando la Iglesia, qué es lo que era la Iglesia, cómo veían todos esos personajes. Aquí hay una especie de retrato poliédrico del Papa, ¿no? A través, y de la Iglesia, a través de multitud de personajes, de prefectos, que son los ministros del Vaticano, de cardenales, de amigos del Papa, de intelectuales, de misioneros, de muchísima gente, que hablan más o menos de una serie de temas acerca de la Iglesia, acerca del cristianismo, acerca del Papa, acerca de etcétera, etcétera. Pero aquí no hay voluntad, yo no pretendo, ¿verdad?, destruir la Iglesia, no pretendo atacar la Iglesia, no pretendo defenderla, no pretendo nada, pretendo entender. Y creo que esa es nuestra obligación cuando tratamos de un tema como este y cuando tratamos de todos los temas. Porque lo que hacemos, lo que deberíamos hacer la gente que piensa es preguntar e intentar entender. Y entender no significa justificar, significa, si acaso, exactamente lo contrario, darnos los instrumentos para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Eso es lo que he pretendido yo. Hay en tu libro unos héroes que son los misioneros, ¿no? Sí. La plática con esta catequista en Mongolia, la amistad con el padre Ernesto, personas que te deslumbraron, que te hicieron decir, ya tengo la solución a todos los problemas de la Iglesia, que te hacen confiar en el Papa León XIV por ser precisamente misionero, por lo menos tener una buena opinión según te he escuchado. Y a todos ellos tú les preguntas, pero ustedes les enseñan algo, ¿no? Y todas ellas dicen, no, nosotros acompañamos la vida de la gente y ya. Esto es muy importante, tiene que ver con lo que tú has dicho. Es decir, el proselitismo
está excluido de la Iglesia Católica. Francisco hacía mucho énfasis en eso, pero la Iglesia Católica ya no es proselitista. Es decir, los misioneros, que como tú dices, mira, los misioneros, a mí me han impresionado más algunos misioneros que el Papa, sinceramente, mucho más como personas. Y seas católico, seas creyente, seas no creyente, seas lo que seas, es muy difícil no admirar a esta gente, porque es gente tremenda. Gente que abandona todo, que deja sus casas, que deja sus ambiciones, que deja sus países y que se van al fin del mundo, literalmente, a Mongolia, a 50 grados bajo cero, a un lugar donde no entienden una lengua incomprensible, donde el catolicismo no es nada, porque no es nada, no existe. ¿Y van a qué? No van a convencer a nadie. La idea esta del misionero que venía aquí a América, ¿verdad?, acompañado de los extremeños armados a convertir herejes, eso pasó a la historia. Y esta gente va a echar una mano. Esta gente va literalmente, porque lo he visto yo, a estar con los viejos, con las mujeres maltratadas, con los alcohólicos, con los niños de padres ausentes, etcétera, etcétera. Esto es así. Entonces, y eso que hace esta gente explica por qué Francisco hablaba de una iglesia misionera, porque para él, y esto creo que tenía toda la razón, el cristiano ideal o el cristiano auténtico es el misionero. Ese hombre es el que recupera el cristianismo de Cristo. Que va a la periferia, que va a la marginalidad y que está con los pobres, que está... Y mi pregunta es, ¿tú crees que eso le ha quitado lo colonialista y le ha dado un cierto valor transcultural a su mensaje? Matteo Ricci es el prototipo por lo menos es un personaje fuerte en el corazón de los jesuitas, en el corazón de la iglesia, y fue alguien que a veces cuando uno ve los grabados ya no sabes quién era el chino y quién era el italiano, ya no sabes quién era el emperador y quién era el misionero, ¿no? Pero eso rompe con la idea del eurocentrismo y nos mete a una idea en donde hay algo de transcultural en el mensaje evangélico, en esa búsqueda de justicia. Transcultural, pero esa transculturación forma parte de algo todavía más amplio, que es lo esencial, en mi opinión, del papado de Francisco y de lo que intenta la Iglesia Católica, sin éxito todavía, pero al menos lo intenta, desde Vaticano II, que es volver al cristianismo de Cristo. Esa es la clave de todo. Además tú eres contemporáneo del Vaticano II, ¿no? Totalmente contemporáneo. Yo nací al mismo tiempo. ¿No? Pero es así. Es decir, la revolución de Francisco es la revolución que intenta la Iglesia, la revolución que Francisco pretende y no lleva a cabo, porque no es una revolución de un papa, sino de 25 o de 55, es volver al cristianismo de Cristo. Yo ayer lo decía, lo repito sin parar, pero es una evidencia. Este libro lo que hace, esto lo dijo Enzo Bianchi, un gran teólogo italiano en público en Turín, y por eso quiero repetirlo. Él dijo, este señor que es ateo ha venido a recordarnos a los cristianos algunas cosas que habíamos olvidado. Sí, es bellísimo. Y es que, pero porque mi mirada es una mirada respetuosa e ingenua, casi la mirada de un niño, ¿verdad? Y lo que yo digo es una cosa obvia, pero que asombrosamente se ha olvidado. Jesucristo era un tipo peligroso. A ver si nos aclaramos. Era un tipo... era un subversivo, era un revolucionario, era un tipo que decía cosas peligrosas, decía, no he venido a traer paz sino espada, y que decía que todos los hombres y todas las mujeres éramos iguales, en un mundo en el que dominaba, y probablemente domina todavía, la esclavitud. Era un tipo que lo acompañaba gente peligrosa, pobres, gente que no tenía donde caerse muerto, prostitutas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso era, este cristianismo no se parece en absoluto al nuestro. En absoluto al nuestro. Quizás lo que en alguna misión. Claro, nuestro cristianismo ha sido el cristianismo del poder, ha sido el cristianismo de la opulencia, de la riqueza, de los que están siempre del lado de los... El cristianismo de Cristo no era un poder, era un contrapoder, ¿verdad? Entonces, ese volver, es asombroso que la gente se asombre, si me permites, de que hay gente que se asombra que diga, caramba, un papa que se interesa por los pobres, pero carajo, lo raro es que los papas no se interesen por los pobres, porque el Evangelio es eso, ni más ni menos. Entonces, la idea de volver al cristianismo de Cristo, eso es lo esencial, ¿verdad?, de lo que ha intentado Bergoglio. ¿Lo ha conseguido? No, en absoluto.
porque eso no es tarea del Papa. Quizá, no lo sé. Al menos lo planteó, sí. Al menos planteó el problema, al menos dijo eso, hay que estar con los pobres, al menos dijo, nosotros no somos superiores a los demás, al menos dijo, etcétera, etcétera, una serie de, al menos atacó el clericalismo, que es lo contrario al cristianismo de Cristo. El clericalismo, y por eso él era profundamente anticlerical, es esta idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Esto es catastrófico. El sacerdote, eso decía él, es el cáncer de la Iglesia. El sacerdote forma parte de los fieles. Él tenía una imagen magnífica, porque era un hombre con una imaginación literaria. Él decía, el sacerdote está al mismo tiempo por delante del rebaño para guiarlo, o debe estar por delante del rebaño para guiarlo, al mismo tiempo que dentro del rebaño, porque forma parte de él, y detrás del rebaño para ayudar, para echar una mano a los que no pueden seguir. Pero jamás por encima, porque si está por encima, de ahí vienen gran parte de los males de la Iglesia, decía él, con todas las, por ejemplo, los abusos sexuales son una forma de abuso de poder, ni más ni menos. Entonces, tienes tu razón, o sea, él planteó los problemas, por ejemplo, atacó furiosamente el constantinismo, que es lo que acaba con el cristianismo primitivo, con el cristianismo de Cristo, es decir, la asociación entre la Iglesia y el poder, ¿no? Por Constantino, el emperador Constantino, que del siglo IV decreta que hace que el cristianismo sea la religión del imperio. O sea, él ataca los problemas, ve los problemas, los ataca. ¿Triunfa esa revolución? ¿No es una revolución triunfante? Por supuesto que no, porque esa no es una revolución de un papa, es una revolución de 25 o de 55 papas. Y hay otro rasgo también de esos que son fascinantes por obvios, que tú destacas contra Cioran, que piensa que toda religión es una cruzada contra el humor, y a favor de Chesterton, y a favor de tu manera de decir las cosas y de estar en la vida, y me atrevo a decir que, al menos parcialmente, por lo que yo alcanzo a ver de Francisco, es el humor. Sí. Y yo te pregunto si tú piensas que la ironía y el humor son virtudes espirituales. No tengo la más mínima duda. Pero no solamente lo pienso yo, lo pensaba Francisco. Cuando dices espirituales está muy bien esa palabra, porque no es solo religiosa, ¿no? Es espiritual. Mira, este libro está construido a base de leitmotivs como mis novelas, porque esto para mí es una novela, aunque no contenga ficción. Y yo soy antes que nada un novelista, y creo que a mí, y está construido a base de leitmotivs, ¿no? de cosas que se van repitiendo, como el rock and roll. La música de este libro es el rock and roll. Los Rolling Stones, Bob Dylan y por supuesto Bach, que es el primer, Juan Sebastián Bach, que es el primer que convirtió a más gente que lo que cree cualquiera. Eso dice Cioran. Es bellísimo. Dios no sabe cuántos creyentes le debe a Bach, dice Cioran. Bueno, pues precisamente uno de esos leitmotivs es de Cioran. Y dice, uno de los leitmotivs de estas conversaciones, de todo el libro, dice, toda religión es una cruzada contra el sentido del humor. Y yo leyendo esa frase me di cuenta de que eso fue una de las cosas que me apartó a mí de la religión. ¿Por qué? Pues porque para mí el humor es lo más serio que existe. Lo más serio que existe. Esto es una de las lecciones de Cervantes, pero somos muy tontos y todavía no lo hemos aprendido. El sentido del humor, no hay nada más serio que el sentido del humor. El sentido del humor es una forma de la inteligencia, es un instrumento de conocimiento, y para los novelistas es absolutamente básico. No existe la novela sin humor, o al menos sin ironía. Y claro, nosotros no asociamos el humor ni la ironía a la religión, todo lo contrario. La religión para nosotros es como lo serio y tal. Acuérdate de lo que decía Nietzsche en el Anticristo, les decía a los cristianos, vuestras caras de luto son la principal acusación contra vuestras creencias. Porque si vuestras creencias fueran buenas, estaríais alegres, contentos, riendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo iba al Vaticano con esta frase, con esta idea, que todos compartimos, creo. Y lo que me encuentro es a un papa que hace una reivindicación radical del sentido del humor. Hay un pasaje, un momento extraordinario para mí, en el cual estoy hablando con un amigo suyo, que se llama Lucio Brunelli, un vaticanista, que es su íntimo amigo en Roma. Y me dice, ¿sabes? Estamos hablando de este tema, y me dice, ¿sabes? Una vez el Papa me dijo, lo más cercano a la gracia divina es el sentido del humor. Y pensé, qué maravilla, increíble, la gracia divina. Estado de gracia. El estado de gracia, parece que lo entiendes todo cuando te ríes, ¿verdad? Pero además hay algo hay algo extraordinario, porque ellos hablaban en italiano, Lucio Brunelli y el Papa, pero en castellano, en español, se dice una persona graciosa es una persona con la que te ríes. Algo gracioso es algo con lo que te ríes, ¿verdad? Entonces, es eso. Aquí hay en este Papa una reivindicación radical del sentido del humor. Una vez le vino un chico y le dijo, Santidad, soy un seminarista de Valladolid. Y él le contestó, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Él admiraba, su modelo era Juan XXIII, a quien una vez le preguntaron,
¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y Juan XXIII contestó, más o menos la mitad. Bellísimo, bellísimo. Y su escritor, o uno de sus escritores favoritos, como de cualquier persona con dos dedos de frente, era Chesterton. Y de Chesterton dijo Kafka, es tan gracioso que parece que haya visto a Dios. Wow. Entonces el sentido, es fantástico, ¿verdad? Y lo era. El sentido del humor es absolutamente fundamental, pero no lo asociamos con la Iglesia. Eso forma parte de la revolución que intentó este hombre. Tú tomas, obviamente, Unamuno influye en ti a los 14 años, pero luego Nietzsche, pero luego Bertrand Russell, y te vuelven a una postura, yo no sé si ahora la sigues definiendo igual por lo que dijiste hace, como ya del ateísmo al agnosticismo, no lo sé, pero finalmente te quitan de la fe, ¿no? Sí. Y tú dices que la literatura para ti fue un gran sucedáneo. Yo empecé a escribir por eso, ¿no? Es verdad. Ahí yo agradezco tu ateísmo porque te hizo el escritor que eres, sí. ¿no? Pero hablas de una esfera y de una angustia que se queda aquí en la garganta, que es el vacío de Dios, sí. Que te hace envidiar esas fes como la de tu madre, que dices, junto a la de mi madre, la del Papa es dubitativa, sí. Es bellísimo, ¿no? Si se compara la de mi madre con la de Papa Francisco, la de Papa es un poco dubitativa. Y yo te pregunto, ¿qué hacer con eso, con ese vacío? No tengo una respuesta. Creo que no hemos encontrado una respuesta. Creo que el arte del siglo XX, gran parte del mejor arte del siglo XX, habla de ese vacío. No hemos encontrado una sustitución a aquello que nos daba la religión, aquello que durante siglos y siglos y siglos nos dio la religión. No hemos encontrado un sustituto a eso. Quien primero lo ve es Nietzsche. Nietzsche es quien se da cuenta, cuando dice Dios ha muerto, lo dice, ayer hablaba de esto, ¿verdad? Cuando dice el loco de Nietzsche, dice Dios ha muerto, no lo dice contento, lo dice desolado, a finales del siglo XIX. Nietzsche es el primero que lo ve. Y está desolado el loco que dice Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Y tiene razón estar desolado, porque si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, el personaje de Dostoyevsky, más o menos, un poquito antes. Todo se va. No, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización, aquello que le daba sentido, ya no existe. ¿Y ahora qué hacemos? Y ese ahora qué hacemos es lo que me hizo a mi escritor, y creo que es lo que ha hecho a muchos artistas, a muchos. Y en la obra de algunos de los más importantes del siglo XX eso es evidente. Kafka, mencionaba ayer, Bergman, obviamente. Pero no solo entre los artistas, también entre los pensadores. Ha habido un intento de sustituir de algún modo a esa gran explicación, a ese gran relato que era el cristianismo, que era la religión, que era el catolicismo. Por nuevas narrativas. Por nuevas narrativas, el marxismo, el psicoanálisis, la antropología estructural, etcétera, etcétera. Y no han funcionado como explicaciones globalizantes, y ahora ya no las aceptamos como explicación. Y ese no aceptarlo es lo que Lyotard llama la condición posmoderna, que es la nuestra. Es decir, vivimos sin certezas, sin una explicación globalizante. Entonces, mi caso, que efectivamente, yo eso lo he entendido mucho más tarde, en mi caso, la literatura vino a ser un sucedáneo de la religión. Yo busqué en la literatura un sustituto de la fe perdida, de las certezas, de las respuestas que encontraba en la fe. Por supuesto, eso era un error, porque la literatura no te da certezas, no te da respuestas, te da más problemas. Pero es una búsqueda. Pero es una búsqueda. Y hay una frase tiernísima junto con lo de tu mamá, yo digo lo más tierno que pasa en este libro. Después de tu cena de despedida en Roma, volteas y ves ese grupo de gente y dices, quizás si yo hubiera tenido un grupo de amigos así, no hubiera perdido la fe. Puede ser. Pero es una especulación tierna. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Tiene que ver fe y amistad? Según Francisco, sí. Francisco piensa que el ejemplo es lo que lleva a la fe a las personas. Es decir, él piensa que Jesucristo era un tipo que antes que nada era atractivo, que a la gente le atraía, que decían, ¿qué carajo tiene este tipo tan especial? Y que eso les llevaba a la fe. Yo no estoy seguro. Yo estoy pensando ahora en el padre de Juan Villoro, Luis Villoro, filósofo mexicano, que decía, no, lo importante no son las ideas, lo importante son las actitudes a las que llevan
esas ideas, ¿no? El modo de comportarse de las personas que tienen esas ideas. Francisco estaría de acuerdo con eso. Entonces, Francisco pensaba eso, pensaba que alguien atractivo que te puede llevar a la fe. Yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Nunca he conocido a nadie así, o por lo menos no he tenido una amistad con alguien así. Y de todos modos, déjame decirte una cosa, yo pienso como Flannery O'Connor. Flannery O'Connor decía, tener fe es más difícil que no tenerla. En mi caso es así. Yo a veces he envidiado a la gente que tiene fe, pero a mi madre, a los misioneros de este libro, que efectivamente son personajes extraordinarios, pero no sé cómo recuperar. O sea, si quisiera recuperar la fe no sabría cómo se hace. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. Yo creo, no lo sé, no tengo ni idea. Entonces sí. Puede que alguien atractivo me hubiese llevado a eso, no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. En mi caso me parece algo muy complicado, muy complicado. Hay un salto ahí enorme, que es creer que hay otra cosa, que hay otra vida, que hay otra... ¿Verdad? Como quería mi madre, que existe la resurrección de la carne y la vida eterna. Eso es una cosa muy loca, fuertísimo. Muy loca. Cuando Francisco de Asís se definía como el loco de Dios, era muy correcto. Y cuando yo defino a los misioneros como locos, bueno, lo dice el propio Francisco, hay que estar como una cabra para ser misionero. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener una locura, hay que tener una... ¿Y eso cómo se tiene? No lo sé. Tenemos un minutito, desgraciadamente, y yo lo voy a aprovechar para una pregunta final. Se entrelee en tu libro que la iglesia, la historia de la iglesia es la historia de una tensión entre el carisma y la institución, entre la iglesia que hace de la fe una intuición poética y la que rige y norma y para la cual el evangelio se convirtió en el código de derecho canónico, que es patética, ¿no? ¿Tú crees que el Papa estaba crucificado de alguna manera entre esas dos formas de ser iglesia? ¿Tú crees, segundo, que el cristianismo tiene algo de paradójico así en sí mismo? Porque tú recuerdas mucho el Sermón de la Montaña sin citarlo necesariamente, en donde en la debilidad está la fortaleza, en donde hay un juego, una transvaloración muy fuerte, ¿no? ¿Crees que está en el corazón, estuvo en el corazón de Francisco, está en el corazón del cristianismo? Totalmente. Lo defines muy bien. Está en el corazón de Francisco, está en el corazón del cristianismo y está en el corazón de todo cristiano, probablemente. Esa tensión entre la institución y la realidad del cristianismo. O sea, la historia de la Iglesia Católica puede leerse, y probablemente debe leerse, como la historia de una perversión, de la perversión del cristianismo. Yo creo que el momento en que la Iglesia se da cuenta de eso es en el Vaticano II. Nos hemos equivocado de vía, ¿verdad? Esta institución nos ha alejado de Cristo en vez de acercarnos a Él. Y por eso hay una distancia abismal entre el cristianismo de Cristo y el cristianismo que nosotros hemos conocido y que todavía hoy conocemos. Ayer te hice una pregunta de escritor Villoro, hoy yo te hago una y es la última, pero me parece, no te la podría no hacer. Hablas de una etapa de expiación en Francisco, se fue a Córdoba, lo mandaron, ¿no? Después del tema de Yalix y de Llorio, que acompañó toda su vida. Hay un estado de expiación así en el escritor, lo ha habido en ti, ha habido etapas que puedas definir como un separarse de las cosas para volverlas a entender. Totalmente. La respuesta es sí. Y te diré más, ha sido los periodos más fecundos. Como para el Papa, ese fue el periodo más fecundo. Córdoba. De eso trata este libro. En el fondo, de eso trata este libro. La cita inicial de este libro es de Faulkner. Dice, más allá de la derrota hay una victoria de la que el triunfador nada sabe. En la derrota es donde está la victoria. Esa es la historia de Jesucristo. En la cruz, un perdedor se convirtió en un enorme triunfador. Y a Bergoglio le pasó exactamente lo mismo. Ese periodo de expiación, de exilio, de derrota, de oscuridad absoluta, fue el momento en que empezó a nacer Francisco. Nuestras derrotas en realidad son nuestras victorias. Tú le fuiste a enseñar, como decimos los mexicanos, el Padre Nuestro al cura, porque aquí hay teología y hay pastoralismo. Hay todo es todo un estudio profundo de pastoral
y lo es de teología y lo es de filosofía, y yo lo agradezco. Y en venganza por haber tenido esa osadía, yo te quería regalar unos libros míos para te lo sentir agradezco. que los tuvo Javier Cercas. Te lo agradezco de todo corazón. Qué alegría. Los leeré con mucho gusto. Qué maravilla dialogar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Encantado. Muchas gracias. Fantástico. Dios te bendiga. Maravilloso. Gracias a ti. Maravilloso. Gracias.